Estamos por iniciar esta conferencia de prensa en la que vamos a abordar en sentido estricto 3 operaciones llevadas a cabo por la Policía de Control de Drogas y de forma adicional el hallazgo que nos es comunicado el día de hoy de droga detectada en Rotterdam. Inicio la operación, la conferencia hablando de la operación policial que llevó a la captura de 5 personas relacionadas con sicariato, operación llevada a cabo por la Policía de Control de Drogas en el área de Cartago y consiste en la detención justamente de 5 personas relacionadas con la estructura criminal de alias Diablo, personas que estaban por cometer actos ilícitos eventualmente relacionados con la comisión de actos sicariales en el país. Por otra parte, señalar que desde el día sábado, a partir de una acción de la fuerza pública, hay un proceso de interceptación de vehículos que lleva a la detención de un número de 3 personas, pero sobre todo se logra dar con un arsenal compuesto por 32 armas. Esto es importante porque va en la línea de atacar al crimen organizado y sobre todo al crimen dedicado al sicariato, que consiste en el ejercicio de asesinatos en el territorio. Y por otra parte, una operación llevada a cabo en el casco central de San José que nos permite la detección de al menos 1.194 dosis de marihuana y 372 cigarrillos de esa droga, también 453 dosis de cocaína, un arma de fuego y 7 millones de colones. Esto se efectuó en la urbanización Reina de Los Ángeles en Atillo. Asimismo, informar que a través de información de prensa surgida en el país, hemos activado comunicación con las autoridades holandesas que nos confirman que en efecto hay una detención de droga proveniente de Costa Rica. Abrimos a partir de este instante las preguntas de los distinguidos miembros de prensa para efectos de poder evacuar cada una de sus consultas. Sí, claro. Para ir en orden, solicitar la palabra. Empezamos con el colega Álvaro Sánchez, seguimos con Andrés Ortiz, el colega de Extra y Perfecto. Sí, buenas tardes. Don Mario, con respecto al caso de Rotterdam, sí. que dicen ustedes que ya tienen información, se decía que se revisaban todos los contenedores cuando salían de Moín, la información es que sale de Moín, sí. la información de la policía de allá. ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué pasó con los escáneres? Sí. ¿Puede aclarar? creo que es importante decirle que Claro, con mucho gusto. Incluso confirmamos que el contenedor fue escaneado en el escáner número 2. En ese momento ese escáner estaba presentando problemas técnicos. Fue el escáner que habíamos señalado que cuando vino al país, recordemos que estos escáneres, la operación empezó el 13 de julio, fue pasado por escáner el día 31 de julio, en el escáner número 2, que en el momento de la hora en que estaba pasando este contenedor presentaba problemas técnicos. Ese fue el mismo escáner que días después indicamos que se le tuvo que retirar el cerebro, que está diseñado para durar 5 años, y curiosamente en el puerto de Limón solo duró 15 días por los ataques técnicos que estaba sufriendo. Fue el escáner que más recibió accidentabilidad y sentimos que hay un tema técnico que estamos revisando. Hemos abierto una investigación. En este momento la Policía de Control de Drogas ha puesto el caso bajo dirección funcional del Ministerio Público para esclarecer hasta las últimas consecuencias todos los pormenores. Estamos pidiendo también asistencia técnica internacional, no solo con la empresa que maneja justamente los escáneres, que recordemos es la misma empresa que maneja los escáneres que están en la frontera México-Estados Unidos, sino también con los colegas de la DEA, toda la asistencia técnica para realmente determinar qué fue lo que sucedió en este caso concreto. Don Mario, bueno, es sumamente grave, pues se había prometido que no se
saldría un kilogramo más de cocaína de Moín. Sí, en efecto. De hecho, no habíamos sido notificados oficialmente. Es a partir de la información de prensa que hacemos la consulta con los colegas holandeses, quienes nos confirman que en efecto y nos identifican el número de contenedor, información que no nos había llegado anteriormente, sino hasta el día de hoy. ¿Hay algún otro contenedor entonces que haya pasado por ahí que esté en estudio? Estamos abriendo todo un escenario de perfilamiento con contenedores con igual estándar para justamente tratar de identificar esto. Hemos hablado con las autoridades holandesas y estamos en espera de los requerimientos de información que les hemos hecho. Brindaba detalles entonces el ministro. Mario, estamos vivo para Canal 3. Sí. Hacer una consulta basada también en un comentario que se hizo el viernes anterior en Corte Plena, donde el magistrado Gerardo Rubén Alfaro, que es coordinador de la Comisión Corte OIJ, señaló que si bien es cierto el tema de reacción corresponde a la Fiscalía y al OIJ, el tema de prevención corresponde y Sí. recae únicamente en el Poder Ejecutivo. Quería consultarle sobre su reacción ante esto, porque señala que la prevención sí debería ir directamente del Poder Ejecutivo y en este caso pues, de carteras que sean temas de seguridad. Claro. Y esto también relacionado con el trabajo que ustedes efectuaron durante el fin de semana, que fue un trabajo en conjunto, donde se logra detener a estas personas usando un arsenal. ¿Qué se le puede decir también a la población sobre el estar en su vivienda conviviendo, de alguna manera, con vecinos que tengan semejante arsenal? Que esto puede convertirse en una bomba de tiempo. Claro, mire, hay un elemento de prevención situacional, que es el que está a cargo de la fuerza pública. Nosotros desearíamos tener un oficial de policía en cada esquina para efectos de poder evitar la comisión de actos delictivos. Lo que estamos observando es que la acción de las mafias viene acompañada del uso de contrainteligencia, es decir, muchas veces operan en el momento exacto en que ellos hacen inteligencia para saber dónde están las fuerzas policiales y operar en zonas en descubierto. Entonces, hay un escenario que estamos trabajando conjuntamente Ministerio Público, OIJ y las propias autoridades del Ministerio de Seguridad, que es teledirigido a la acción de las bandas para que evitar que éstas cometan acciones. Recordemos que son 340 grupos los que operan en simultáneo en el territorio nacional. Entonces, ni multiplicando por 10 la capacidad de fuerzas policiales que tenemos en este momento, podríamos cubrir todo el escenario país en donde hay posibilidades de actuación de estos grupos. Lo que observamos es que actúan esencialmente en contra de personas que venden droga, personas que están relacionadas con estructura de venta de droga, y ahí es donde los grupos sicariales se están esencialmente ensañando. Entonces, sobre la acción de persecución de sicarios, llevamos más de 100 personas detenidas, las acciones de este fin de semana incautando armas y deteniendo a sicarios refleja esa intencionalidad de evitar que estos grupos operen en el territorio nacional y afecten el valor vida de otros seres humanos. Entonces, esa es la línea de actuación que tenemos. Hay momentos en que también recordemos que no solo operamos frente al narcotráfico y los sicarios, el espectro de actuación de la fuerza pública es de rango amplio, atendemos violencia doméstica, el 80% de las actuaciones policiales tienen que ver con la atención de casos de violencia doméstica y otros casos manifestados por ciudadanos en relación a problemas de convivencia. Entonces, todos estos recursos policiales tienen que atender ante cada llamada del 911 justamente ese tipo de incidentes y por lo tanto el pie de fuerza a veces se ve reducido cuando hay una operación sicarial. Le pongo el ejemplo del caso de Tres Ríos, en donde en ese momento la unidad policial de la zona se encontraba atendiendo una emergencia y estaba en un puesto de distancia sumamente amplio en relación al objetivo homicida que ejecutaron estos sicarios. Sin embargo, se da con la identificación a través de fuerza pública, la identificación de la casa en donde estas personas se guarecieron y después de 8 horas, cuando viene la orden de allanamiento, es que se logra entrar y se ubican las armas. Creemos que esta actuación conjunta en un solo bloque, Ministerio Público, bajo dirección funcional de ellos en lo que es la conducción de investigaciones, la acción del OIJ y por supuesto la presencia policial es el ingrediente con que desde el Estado de Derecho podemos enfrentar justamente esta alta criminalidad. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, en efecto. Nos dicen desde
efecto de seguridad. Sí. Entonces, ¿por qué se toma esta decisión? Cuando usted visita Limón y descubre que una de las bandas principales es denominada Los Hondureños, cuando hace muy pocos días, justamente el martes pasado, hay una detención de un supuesto sicario de nacionalidad hondureña y con antecedentes militares, y cuando pide los registros en Peñas Blancas y ve el paso constante de vehículos blindados por personas hondureñas que ponen como ubicación, que van a ubicarse en el barrio Corales 1 de Limón, usted puede notar una línea de comunicación entre grupos hondureños con grupos criminales en el escenario de Limón. Las barreras migratorias son barreras de protección que en este momento estamos usando justamente para proteger al país ante la influencia sicarial y de bandas organizadas que desde Honduras, en ese proceso de expansión delincuencial del norte hasta el sur, pretenden grupos hondureños sobre nuestro país. Alejandro de Canal 3. Gracias, don Mario. Muy buenas tardes a todos los colegas. También estamos en vivo para Noticias 36. Don Mario, son dos consultas. La primera con respecto al tema del puerto en Holanda. Sí. Bueno, dice usted, cerca del 31 de julio es cuando en teoría salió la embarcación que iba a que fue escaneado el contenedor. Bueno, que fue escaneado sí. el contenedor que iba contaminado. ¿Están realizando ustedes algún tipo de investigación o en el puerto allá en Holanda para asegurar si más contenedores salieron de acá, del puerto sí. con droga? Y posterior a eso, los trabajos que se están haciendo ahorita de reparación en los escáneres o en el escáner 2 particularmente, que es el que presentó la falla, actualmente se encuentra trabajando, ya está el daño completamente reparado y se volvería a asegurar eso. Que ahora el compañero también, el colega lo decía, las palabras de ustedes, tanto suyas como el presidente, no salen ni un solo kilogramo más por morir. Entonces, ya nos enteramos que sí salió. Entonces, para ver cómo lo están haciendo, cómo lo están manejando ahorita. Y la si quiere le contesto esta para no enredarnos. Mire, justamente hasta el día de hoy no habíamos tenido reporte oficial de las autoridades holandesas en cuanto al ingreso de droga proveniente desde Costa Rica. Es a partir de hoy que justamente una noticia de prensa nos eleva las alertas, hacemos la consulta y esta información no había sido elevada en el sistema de intercambio policial que tenemos con los holandeses. Entonces, hasta hoy fue que conocimos vía prensa esta información que nos lo confirma a posteriori las autoridades holandesas. Estamos iniciando 3 investigaciones en forma simultánea. La primera a cargo de la PCD en relación a la banda que introdujo esta droga. Hay una técnica especial que se utilizó, la cual no voy a describir, pero estamos trabajando justamente en esa línea de trabajo y ahí también hay dirección funcional del Ministerio Público para efectos de encauzar este proceso. La segunda, la investigación desde el punto de vista técnico, en donde vamos a tener asistencia extranjera, asistencia internacional, para poder esclarecer desde el punto de vista técnico-policial y técnico e informático la situación que se dio concretamente en este tema de los escáneres, porque justamente a los pocos días ese escáner, al haber recibido colisiones y una serie de ataques técnicos, el cerebro que estaba diseñado para operar por 5 años, que tiene una vida útil de 5 años, tuvo que ser a los pocos días sustituido. Ese escáner dejó de funcionar y se trajo un nuevo equipo de Estados Unidos que sustituyó el cerebro operacional del escáner mismo. Estamos pidiéndole a la casa matriz toda la valoración técnica justamente para identificar si es que había algún problema que estaba dando justamente a nivel de imágenes para efectos de constatar si durante esa etapa inicial de consolidación del proyecto se presentó esta afectación. Y la tercera, con los colegas de la DEA, para hacer el análisis global de lo verificado en ese momento y poder realmente esclarecer hasta las últimas consecuencias qué fue la situación que en concreto se dio. Esas son las 3 investigaciones que estamos alias Diablo. Durante
durante este año se han hecho varias detenciones relacionadas también a este grupo criminal. Incluso antes de su gestión se venía trabajando en el Ministerio Trabajo de Inteligencia para dar con alias Diablo. Pero al parecer solo ha podido llegar a los sicarios o quienes trabajan para alias Diablo. ¿Qué falta para capturar a este sujeto a quien se le atribuyen muchísimos de los crímenes que actualmente ocurren en el país y que por supuesto de alguna forma el pueblo también está esperando la captura de por lo menos este líder importante criminal que había sido incluso una promesa del ministro anterior, pero entendemos que con su gestión posiblemente cambió un poco. Pero ¿qué falta para detener a este cabecilla por encima de estarlo desarticulando, digamos, con quienes trabajan en teoría para él? Yo lo que le voy a indicar es que en estos 5 meses que llevo en el cargo es donde se han efectuado la mayor cantidad de detenciones de miembros de esa estructura. No solo del parte del Ministerio de Seguridad, sino también del organismo de investigación judicial. Es decir, si usted observa, los últimos 5 meses son los que reportan mayor detención de miembros de esa banda criminal. Creo que vamos paso a paso, nos vamos acercando sobre el objetivo y todos esperamos que en algún momento, como pasó con el Chapo Guzmán, se pueda dar con esta persona. Pero si usted observa, sí es prioridad, digamos, dentro de nuestro trabajo, no ha dejado de serlo, y el número de detenciones de miembros de esa banda demuestra ese nivel de priorización 1 que tenemos sobre esa estructura. Sí. 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 Una reacción suya al respecto, porque al final y al cabo sí se están atacando entre ellos, pero ahora sin temor a que pueda haber una víctima colateral. Sí. Observamos que cada vez el uso de sicarios más jóvenes, 12, 13, 14 años, como han sido algunos de ellos detenidos, el sicario más peligroso de Punta Arenas, el propio OIJ lo ubica en una edad de 16 años. El uso de personas sumamente jóvenes, casi niños, que no disponen de un control de fuego de los medios de armas que utilizan, hace que se dé en mayor grado este nivel de daño colateral. Justamente el uso profesional que se observa de sicarios es normalmente sobre el objetivo y se retiran rápidamente. En el caso de sicarios poco profesionalizados hay un uso desmedido de la fuerza. Aquí hay un parecido entre los sicarios de corta edad, igual que con los niños de la guerra. Los estudios internacionales demuestran que el uso de niños en conflictos armados aumenta los crímenes de guerra, porque en sus capacidades del ejercicio de la violencia de pronto no han desarrollado aún la contención o racionalización en el uso de fuerza. Entonces una cosa viene ligada a la otra. Entre más participación de casi niños en el medio sicarial, se generan efectos de fuerza más allá de la necesaria para neutralizar los objetivos que ellos en principio quieren asesinar. Mario, 2 preguntas. Una Sí. es en relación con el decomiso de armas que realizan este fin de semana. Sí. Vemos una gran cantidad de armas modernas y muy especializadas. Sí. Una reacción suya ante esta especialización, por decirlo de alguna manera, del crimen organizado y la delincuencia para obtener este tipo de arsenal que, bueno, incluso están en esa imagen. Esa sería la primera. Reafirmo la frase del director del OIJ que estamos viendo mini carteles. Hemos nosotros advertido un fenómeno de mexicanización, que recordemos que cuando hablamos de mexicanización estamos refiriéndonos sobre todo al momento en que los Zetas, que era una unidad militar, se integra al cartel del Golfo y a partir de ahí hay un cambio cualitativo en la relación armada con que estos grupos ejercen el poder, es decir, hay una tecnificación militar
en el uso de los dispositivos armados de las bandas mexicanas, de los carteles, que empieza entonces a la necesidad de recurrir a otros militares para enfrentar a estos otros, y eso militariza, eso es lo que obliga a México en su momento a hacer uso de sus fuerzas armadas para estar en un equilibrio de capacidad de fuego ante el uso de violencia de los grupos narcotraficantes. Bueno, lamentablemente estas armas demuestran una intencionalidad de uso de esfuerzo superior, no solo para enfrentar a otras bandas criminales, sino también nos dan la alerta de si también se están preparando para enfrentar a fuerzas policiales por el poder de fuego de esas armas. Entonces, celebrar la acción valiente de nuestros efectivos de fuerza pública, que sin dudarlo exponen su integridad física y a través de un trabajo sumamente profesionalizado se da con la interceptación y puesta a disposición judicial de estos sujetos. Y la segunda pregunta, don Mario, es en relación con los decomisos que se han dado comparándolo con los años anteriores. Sí. Se ha dicho a nivel internacional, incluso por parte de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que Costa Rica se ha vuelto uno de los puntos más atractivos, sino el principal, para el tráfico Colombia hacia el norte del continente. Sin embargo, vemos que en el 2021 son 42.276 kilos decomisados, en el 2022 23.174 kilos y para este año 11.972. ¿Cómo le explicamos eso a la Claro, gente? mire, justamente ahora que estuve el fin de semana en Panamá, hablaba con los colegas antidrogas con los que estamos trabajando de manera mancomunada. Panamá pasa en ese mismo periodo de tener 81 toneladas a de tener 128. Es decir, ha aumentado la capacidad de interdicción y eso obviamente tiene un efecto sobre nuestro territorio. Entre más eficientes sean los panameños, menos droga podría eventualmente estar llegando a Costa Rica. Y hay una ruta que ha empezado a ser la ruta privilegiada, que es desde las costas atlánticas colombianas directamente hacia Honduras. Esa es la ruta que hoy tiene la mayor fuerza de distribución de narcotráfico. El trabajo conjunto que está haciendo Costa Rica en este momento junto con Panamá, DEA y FBI está haciendo un bloque sumamente potente en la parte sur de Centroamérica. Estamos teniendo intercambios de información sumamente completos en relación a los niveles de bandas, capacidades de interceptación, operaciones conjuntas. Entonces creo que hemos logrado empezar a crear un frente regional gracias al apoyo, como digo, de DEA, FBI y los propios colegas panameños, que en la medida en que sean un frente de contención, pues nosotros recibiremos los dividendos positivos. Igual como en el caso nicaragüense, el éxito que tienen los nicaragüenses de contener a las maras, nosotros hemos también sufrido el efecto positivo. Si usted observa, no hemos tenido detenciones casi de mareros en Costa Rica. Bueno, eso aparte de un esfuerzo interno, se logra gracias también a esos bloques internacionales con los que se actúa. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, vimos lamentablemente un hecho la semana anterior, digamos, cuando utilizaron armas de ese tipo, que Sí. le da a la policía que también podría en algún momento enfrentarse ante este tipo de armamento tan pesado, digamos, de parte también de los recursos que se deben dar en los próximos meses. ¿Cómo lo ve usted? Porque es un escenario de guerra, ¿cómo decirlo? De hecho, no es que va a pasar, ya ha pasado. El caso en que lamentablemente indicábamos que una de estas personas que rompió un retén de policía en Limón, que cuando se le da persecución dispara a la policía con una AK-47, que se le da seguimiento hasta que se accidenta, es detenido por las fuerzas policiales y puesto a disposición judicial. Bueno, eso demuestra casos en que ya ha habido accionamiento. Hemos estado hablando con la Fiscalía para que cada vez que se dispare contra un policía, el tema del delito de intento de homicidio siempre se ha incorporado dentro de la acusación. Habíamos observado que con el paso del tiempo no siempre eso pasaba. De pronto esa actuación criminal no era incorporado dentro del escenario de la acusación. Era como si no hubiera pasado. Estamos hoy justamente, lo que más nos interesa es la sanción penal de estos responsables. Hace poco vimos una imposición de 40 años de cárcel a un sujeto que cometió un ilícito, pero además disparó contra la policía.
Yo creo que en la medida en que logremos fortalecer estas capacidades judiciales contra estos sujetos, también generaremos el suficiente prevención general para que no se cometan este tipo de conductas en contra de la policía. Sin embargo, también nos estamos preparando frente a ello. Hay asignado dentro del presupuesto de manera prioritaria la compra y actualización de chalecos balísticos antibalas para proteger la integridad de nuestros efectivos, que es el máximo bien que tenemos en el Ministerio de Seguridad. Entonces, eso nos hace ver el nivel de fuego que nos estamos enfrentando. Ya no son bandas locales peleando con armas blancas, estamos ante sujetos con capacidad de uso de armas largas. La operación en Entre Ríos demuestra una operación tipo comando sobre un blanco en el cual hay un exceso de fuerza excesivo, y bueno, eso lo que nos hace ver es el perfil criminal que tenemos enfrente. La otra es con respecto al cambio, o por lo menos el escenario que tenemos acá con respecto a algunas drogas. Pues históricamente, ¿verdad? Marihuana y cocaína, pero ahora vemos una diversificación importante hasta ketamina, ¿verdad? 67 dosis y en el otro 150 y algo, ¿verdad? TUS y todo eso. Entonces, tal vez si nos hace un comentario sobre también cómo se ha ido diversificando ese mercado. Mire, nosotros siempre hablamos de la acción de las bandas y siempre hablamos de la lucha armada que sostienen unas con otras a través de sicarios, pero muy pocas veces hablamos de los consumidores. Cuando usted vea la acción criminal de sicarios en un territorio, eso es la punta del iceberg que le refleja a usted la existencia de un gran mercado lucrativo de consumidores. No solo los consumidores históricos están consumiendo más, sino que todos los días se incorporan nuevos consumidores, porque todas esas drogas, la característica que tienen es que tienen un gran poder adictivo. No es discrecional que usted prueba una droga y decide si quiere ser consumidor en ella, no. Tienen un gran poder de adicción casi desde la primera vez. Entonces tenemos que hacer también, y eso es parte de la política que vamos a anunciar el 26 de octubre, dentro de la política de seguridad, la lucha y combate contra el consumo de drogas. Podemos hacer un gran esfuerzo y desarticulamos una banda por más peligrosa que ésta sea, pero ese espacio será ocupado por bandas nuevas mientras exista y subyace el mercado de consumo que hace sumamente lucrativo la venta de drogas en Costa Rica. Ese es el gran tema. Vemos como si los grupos decidieran darse de balazos entre sí por nada. No, se están peleando por consumidores, y todos los días que alguien consume drogas es cómplice de la situación que estamos viviendo en materia de homicidios. Entonces, ese mensaje que nunca lo he dado, quiero darlo hoy con mucha contundencia. Los consumidores de drogas en el país son cómplices de crear esta situación de homicidios que hoy vemos, porque sobre la pelea de mercados es que se está dando esta ola homicida, y incorporando incluso sicarios sumamente jóvenes que terminan generando efectos colaterales más allá de lo debido. Entonces, el país enfrenta no solo un problema de llegada importante de drogas, sino un gran problema de consumo de drogas, que también ha sido como el elemento invisible en medio de todo esto. Y pareciera que con solo la detención y el encarcelamiento el problema va a desaparecer, cuando la realidad criminológica nos muestra que mientras esos mercados de consumo permanezcan intactos, sigan demandando drogas, habrá quien o quienes quieran proveer esas drogas. Y lo harán de manera armada cuando tienen que pelear por esa provisión, por ese aprovisionamiento frente a otros grupos. Pero esta es la realidad al completo. Hay un problema de consumo de drogas que se ha venido dando desde hace muchísimo tiempo, y es el gran fenómeno silenciado de la realidad costarricense. Si usted observa, muy pocas veces aparece en los análisis el incremento en materia de consumo que tiene este país. Y si lo observa, cuando hace muchos años se tomó la decisión de quitar el programa DARE y otros análogos, bueno, se crearon condiciones que todavía favorecieron más el incremento. Si usted analiza a veces que hubo un problema durante la pandemia en que mucha gente superó los problemas de soledad, aislamiento, mediante la farmacodependencia, vemos que hubo un fenómeno social que creció,
de forma invisible ante los tomadores de decisión del país y hoy está ahí. Y ese es el efecto, y ese problema es un efecto llamada a que los grupos de narcotráfico operen en nuestro territorio. Hay 340 grupos, que en realidad son 340 empresas ilegales vendiendo drogas a un número de consumidores y defendiendo su mercado de drogas a través de su estamento armado, que son los sicarios. Eso es una realidad al completo, que a veces quisiéramos solo circunscribirla en pequeños grupos o en la parte criminal, delincuencial de quienes lo ejercen, que son las bandas, pero dejamos de ver este otro elemento del problema. Y aquí hay que hacer mucho a nivel de familias, a nivel de barrios, a nivel de sociedad, para que las personas que hoy son farmacodependientes, consumidores diarios de drogas y que le generan a esas bandas ese nivel de lucro que obtienen, pues podamos desintoxicarlas y podamos neutralizar este efecto llamada que tenemos sobre nuestra población mediante el incremento de personas consumidores que hoy en día tenemos. Colega Ernesto Ortiz, Fabián, entonces, y luego Don Mario, hay un tema que se ha hablado mucho a nivel legislativo, a nivel también aquí en seguridad pública, y es acerca del estado de emergencia. Usted incluso dice que, o ha manifestado que no se descarta del todo en algún momento decretarlo. Sí. ¿Qué se ha hablado acerca de eso? ¿Hay posibilidades, hay conversaciones, hay necesidad? Yo creo que aquí lo más importante, más que hablar de estados de emergencia, es hablar de recursos. O sea, el tema es que un estado de emergencia sin recursos podemos crear la falsa sensación de que entonces el problema se solucionó porque ya fue decretado emergencia, ya nos olvidamos del tema y aquí el tema de fondo son los recursos, lleguen en emergencia o no emergencia. Es decir, en el pasado, cuando nosotros logramos incorporar casi 1000 policías y casi 1000 unidades de patrulla, pues en ese momento no hubo ninguna necesidad de estado de emergencia porque la plata llegaba. Es decir, lo que quiero decir es que el tema de fondo, el gran tema de fondo, es un tema de recursos. ¿Cómo hacemos el esfuerzo para poder atraer a policía? Distintos recursos que hoy son inexistentes en el sistema. Entonces, yo lo que quisiera hablar más de estos nombres rimbombantes que suenan hablar más bien del tema de fondo, o sea, qué recursos hay detrás de cada cosa, ¿verdad? Eso es casi lo importante. Finalizamos con el colega Andrés Ortiz. Mario, solo quería Sí. hacer una consulta sobre el tema de las armas que pueden modificarse Sí. en ráfaga. Y entiendo, si estoy mal, usted me corrige, que se pueden comprar cuando tienen de tiro a tiro. Es cierto. Pero lo que dicen algunos expertos es que eso se modifica muy sencillo. Sí. Es un paso muy rápido para Sí. modificarlo. Desde el análisis que ustedes realizan, están sacando armas también de manera legal de armerías, o sea, las compran los grupos criminales. Sí. ¿Qué políticas se podría tomar ante esto? Me parece que ustedes dieron información hace unos días. Sí, exactamente. Estamos trabajando en este momento en un decreto que impediría la importación al país de armas largas que son modificadas tiro a tiro, pero con una labor muy sencilla pueden hacerse una reconversión para disparar en ráfaga. Estamos trabajando en un decreto ejecutivo para impedir su importación al país. La idea es entonces, por medio de este decreto, que ninguna armería pueda traer más armas de este tipo, de este calibre. Exactamente. Armas largas que su dispositivo de disparo puede ser alterado de tiro a tiro a disparo en ráfaga. ¿Tienen información de que han salido armas para el crimen organizado de armería? Claro, mire, en el pasado incluso eso fue lo que generó la imposición del sistema Control Pass, porque había incluso personas que lograban una licencia de armería, importaban 100 armas y la armería nunca funcionó. Y esas 100 armas nunca se determinó dónde estaban. En el pasado pusimos control sobre eso, entonces ya no hay importación masiva de personas desconocidas, ese tema fue controlado, pero hoy en día el peligro es justamente ese, que personas que incluso compran un tiro, en un asalto le roban, la misma persona consigue
a sujetos sin antecedentes penales para que él sea el comprador y es la fachada, cuando en realidad es otro sujeto el que la va a utilizar y las modifican. Sí, es parte de, incluso muchas de esas armas son parte hoy de evidencias de procesos judiciales en curso. ¿Por medio de un decreto se puede evitar? Se puede evitar porque recordemos que la importación de armas no es un derecho, es una concesión del Estado. El Estado es el que determina las condiciones. Gracias. Colegas, muchísimas gracias a todos, muy amables. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo.